Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, el doctor Parvis Malakuti. Bienvenido a la clase de Resolución Alternativa de Disputas. Como saben, y debido a la cuarentena, estamos utilizando las clases virtuales. Y yo originalmente, cada vez que el doctor Malakuti se encuentra en la República Dominicana, siempre lo invito a esta clase para que hable de mediación. Y aproveché esta oportunidad que ya estamos en la plataforma virtual para invitarle a él a tener una intervención en nuestra clase. El doctor Malakuti, que lo voy a presentar ahora en un momento, nos va a hablar de la experiencia de mediación en los Estados Unidos. Y como ustedes saben, esto sería una apreciación de derecho comparado sobre jurisdicciones completamente diferentes de un país vecino. Entonces, bienvenidos, espero que disfruten esta clase. Y ahora le presento al profesor y licenciado, el señor Parvis Malakuti. ¿Cómo estás? Gracias, Andrés. Estoy muy bien. Es un orgullo estar aquí contigo y con tus alumnos. Gracias. Gracias por tomar el tiempo de hablar con nosotros. Y lo bueno es que vamos a tener esto grabado, por eso es que lo podemos utilizar después en otros Perfecto. medios. Parece bien. Entonces, antes de todo, empecemos hablando un poco de ti, para que los estudiantes tengan un poco de contexto. ¿Dónde vives exactamente? Está bien. Pues yo soy de Los Ángeles, California. Yo paso la mayoría de mi tiempo en Los Ángeles, pero también llevo tiempo también quedándome en Las Vegas, porque yo doy clases a la Universidad del Estado de Nevada. Así que soy de Los Ángeles, pero de rasgos soy mitad iraní y mitad estadounidense. Ok. ¿Y dónde estudiaste Derecho? Bueno, aquí solamente se puede estudiar Derecho como grado elevado, o sea, a nivel de doctorado. Yo estudié en la Universidad de Miami y hice también un intercambio a la Universidad de Versailles, donde yo estuve contigo ahí, bueno, tú estabas haciendo tu grado completo ahí, yo estuve ahí de cambio. Así que sí. Ok. Entonces, conseguiste tu grado de abogado en Miami y la barra, ¿dónde puedes practicar el derecho en Estados Unidos? Ok, yo estoy licenciado en el estado de California. Eso quiere decir en los Estados Unidos que los derechos que apartienen solamente a los estados puedo ejercitar en California, pero hay también derechos federales, como ya tú sabes, como inmigración, uno de los áreas de mi ejercicio, que por la razón que son federales, puedo ejercitarlos en cualquier de los Estados Unidos. E incluso fuera de los Estados Unidos, si trata de derecho migratorio hacia los Estados Unidos. Claro, porque el derecho migratorio trata de un asunto federal en Estados Unidos. Exactamente, Jurisdicción. exactamente. Ok. Pero por ejemplo, la mediación es algo que está dentro de litigios civiles, que es un ejercicio del Estado. Así que en el área de mediación que vamos a hablar, solamente puedo ejercitar en el estado de California. Ok, exacto. Entonces, simplemente para tenerlo más claro al estudiante, vamos a hablar de la mediación en forma general, pero en cuanto a tu experiencia, es sobre la mediación que has practicado y has vivido en el estado de California. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en mediación? O sea, ¿en cuántas mediaciones tú has participado? ¿Has participado como mediador? ¿Cuál ha sido tu contacto con la materia de mediación? Sí, claro. Pues en primer lugar, actualmente yo ejercito en inmigración y litigios civiles, pero principalmente en inmigración. Antes tuve como una práctica un poco más compartido entre los dos áreas.
Entonces, creo que en total he participado en, bueno, nunca lo he contado exactamente, pero diría entre 25 y 30 sesiones o casos de mediación. Siempre he participado como abogado de partido, nunca he sido mediador. Y Abogado, mayormente, ¿cómo? abogado de parte. Exactamente, abogado de parte. Y mayormente en los Estados Unidos, los mediadores son más mayores de edad, con mucha experiencia. No es obligatorio que sean abogados, pero en la gran mayoría de los casos son o abogados o ex abogados o ex jueces. Ok, de Sí. acuerdo. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué definición, y ya que tú tienes tanta experiencia en mediación, cuál es tu definición sobre mediación? ¿Qué es mediación? Ok, muy buena pregunta. No tengo un significado aquí exactamente escrito, pero para mí o en mi experiencia es como el resuelto o intento de resolver, perdón, un caso, un conflicto en el contexto fuera de lo de la, ¿cómo se dice en español? De juicio, o antes de llegar al juicio, ¿ok? En realidad, en los Estados Unidos hay muchos tipos diferentes de mediación, pero mayormente cuando se trata de un caso que está litigido, es así, es un intento de resolver el caso antes de que llegue a un juicio, que es muy, muy costoso aquí en los Estados Unidos. Ya. ¿Y qué tan importante es la mediación como herramienta para el estado de California, por ejemplo? Se celebran muchas mediaciones. Mucho, mucho. Es bastante importante, es algo que realmente los jueces siempre quieren que haya un intento, por lo menos, de hacer mediación antes de llegar a ese último paso, que es el juicio. Eh, en los Estados Unidos y en el estado de California también, un juicio de lo que se dice jury trial, juicio de jurados, ¿ok? Es no solamente bastante costoso, toma mucho tiempo, es realmente algo que nuestro sistema trata muy de evitar, ¿ok? De evitar, de resolver un caso antes de llegar a ese punto. Así que es bastante celebrado en California. Ok. ¿Tú, tú por si acaso manejas algo de estadística en cuanto a cuántas mediaciones se celebran en el estado de California o es un dato que es difícil de conseguir? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Tienes un estimado de cuántas mediaciones se celebran por año? Realmente no sé, no sabría. Por lo menos cientos de miles, por lo Wow, menos. ok, Sí, bastante. bastante, Sí. bastante. Sí. Solamente en el área de personal injury, de lesiones corporales, okay, Sí. solamente en ese área diría que es al menos 100,000 por año. Ok, sí, es bastante. Sabes Bastante. que en esta clase que yo doy resolución alternativa de disputas, yo siempre doy mediación y conciliación. Ujú, Eh, yo creo que te comenté anteriormente que en muchas jurisdicciones a veces eso quiere decir, o sea, eso representa el mismo proceso y a veces no. ujú. Eh, tú sabes, en tu experiencia, ¿hay una diferencia en el estado de California entre mediación y conciliación como dos procesos diferentes o no? Bueno, si hay una distinción, es algo de que yo no tengo conocimiento. Es lo mismo en el contexto de litigios civiles. Digamos, mediación. Creo que esa diferencia, si no estoy equivocado, creo que se trata más de los sistemas jurídicos civiles. Pero no No. sé, en California es lo mismo. Entiendo. Ok, ¿cuáles son las ventajas de la mediación? Y Bueno, desventajas también. ok, las dos ventajas más
grandes, en mi opinión, son el evitar el costo, ¿ok? Costo del juicio, ¿ok? Y otra vez tener alguna manera de controlar cómo se resuelva el caso. Todo el mundo sabe aquí en los Estados Unidos que si un caso va a juicio jurado, el, la manera que se termina el caso puede ser completamente imprevisible. ¿Okay? Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Okay? Todos nosotros tenemos experiencia con ir a un juez, perdón, un juicio jurado y tener de manera buena o mala un resultado que fue una sorpresa muy grande. Así que eso ya puedes imaginar, eso no es algo que los clientes le gustan, quieren tener más control y previsibilidad sobre lo que va a pasar. Sí. En cuanto a eso, te tengo dos preguntas. Entiendo perfectamente lo de previsibilidad y control, que aparentemente parece que al agregar el elemento de un jurado en el proceso civil ante un tribunal, uno no sabe realmente cómo va a reaccionar No ante sabe. los argumentos que proponen las partes. Me imagino que también porque participa un grupo de personas que tienen esa función de jurado, los costos se elevan. Pero ¿por qué, al margen de eso, por qué los procesos son tan costosos en Estados Unidos y en California? Ok, para entender la respuesta a esa, hay que entender exactamente qué es un juicio jurado y cómo es. Okay. Es algo que toma toda la atención de ti, del abogado, no solamente durante el proceso, pero empezando en un periodo de, digamos, más o menos 30 días antes. Okay. La preparación. La preparación. Exactamente, exactamente. Es que decir trabajar todos los días, todo el día, ¿ok? Y tener apoyo para tus otros casos, porque mayormente vas a tener otros casos que están en otros tiempos de litigio civil. Otro abogado tiene que encargarse de eso, ¿ok? Es demasiado trabajo, sí, exactamente. Y hacer bueno, la diferencia entre un juicio de juez y un juicio de jurado es poder presentar la información, la ley, a una persona que no tiene ninguna calificación de derecho, ningún entrenamiento de derecho. Entonces, el trabajo se multiplica para hacer eso. También tiene que ser un poco entretenido para tener la atención de los jurados, porque si no prestan atención, no van a entender tu caso, no van a recordarse de los hechos de tu lado y todo eso. Así que realmente los costos se tratan de tiempo de abogado o abogados, ¿ok? Y también de los expertos, ¿ok? Si quieres tener un juicio jurado, en la gran mayoría de ellos hay que tener expertos, ¿ok? Expertos que son médicos o que se pueden tratar de cualquier sujeto, ¿ok? Para un día, bueno, yo me recuerdo que un juicio que tuve hace 3 años, para medio día, ¿ok? Medio día de un experto para ser testigo, ¿ok? Que fue un médico. Nosotros pagamos $8,000. ¿Okay? Okay. Y cuando digamos mediodía, no fue el caso que él estuvo ahí para como horas o horas, él estuvo en corte 2 horas, ¿okay? Pero es que cobran al menos mediodía para llegar al corte de eso. Así que, bueno, en resumen, el costo se trata más de tiempo de abogado y de costos, perdón, Okay. costos de experto. Sí. Entiendo. Sí, aparentemente el factor tiempo-costo es muy importante al tomarlo en cuenta. En ese sentido, por si acaso, ¿le conviene al abogado agotar e intentar el proceso de mediación o económicamente se le hace más viable por un asunto tiempo también? ¿O simplemente también esa
o el juicio? ¿Qué representaría más ingreso tomando el tiempo también? Porque yo Ma- entendería que hay muchos abogados también que, o sea, me imagino que el juicio tendría que durar más tiempo y es más costoso. Podría ser económicamente viable para el abogado. Pero también tú me dices que consume mucho tiempo y quizá no puede dedicarle tanto tiempo a sus otros casos. Entonces, quizá la mediación sea más factible. O sea, desde el punto de vista económico para el abogado. Para el Eh, abogado. Ok, sí, la muy mediación positiva. buena pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, hay que entender cómo llegan, bueno, las maneras diferentes que llegan los costos del abogado dependiendo de si el abogado es del lado defensor o demandante. ¿Ok? No en todos los litigios civiles, pero en la mayoría en los Estados Unidos. Los abogados del lado defensor se pagan por hora. ¿Ok? Okay. $300 por hora, $1,000 por hora. ¿Ok? Hay un range. ¿Ok? La manera de los que los abogados del lado de demandante, okay, están pagados es un porcentaje de cuánto ganan, okay, en el caso, okay, cuando esté resuelto, o en juicio, o en mediación, o de cualquier otra manera. Sí, Okay. Así que yo diría, okay, que para casos grandes, okay, o para casos que tienen la posibilidad de ser grande, hay un poco más incentivo del lado de abogado, okay, de defensor, en mi opinión. Okay. Porque también ellos tienen clientes más grandes, porque los defensores aquí más son compañías, empresas. Así que los abogados quieren mantener el cliente para años, sino décadas. ¿Okay? Em, ellos, ellos van, si no ganan el dinero, hablando de los abogados, si no sí, ganan el dinero en este caso, le van a llegar en otro caso. ¿Okay? entiendo. Pero Claro. del lado del demandante, okay, el abogado puede ganar 30 y 33%, o si va a juicio, mayormente el costumbre es que si va a juicio, el abogado gana 40% de lo que gana ese lado. Okay. Imagínate, si es un caso en que el lado de demandante gana $2,000, sería $800,000 para el abogado. Así que los incentivos son un poco diferentes dependiendo de qué lado es el abogado. Entiendo, sí. Ok. Sí, Entonces, el mediador, la figura del mediador, ¿cómo uno llega a tener, o sea, la parte, se comunican que hay una controversia, que hay una disputa, y que hay un interés en resolverlo, y la parte están de acuerdo en acceder a intentar la mediación? sí. ¿Cómo ellos llegan a tener el mediador? O sea, Oh, del momento que tienen la controversia al momento que llegan a manos del proceso, ¿cómo funciona eso? ok. Bueno, no hay reglas tan fijadas, okay, sobre quién puede ser el mediador, pero es una industria aquí. Okay. Hay compañías que solamente hacen mediación y tienen sus mediadores. Okay. Un principio muy importante es que ambos lados tienen que estar de acuerdo sobre quién es el mediador. Okay. O sea, el mediador tiene que por lo menos tener el aire de ser imparcial. Okay. Um, Otra cosa, hay un dicho en el derecho aquí que un juez, ¿okay? O tiene que tener pelo gris o no tener pelo, o sea, ser calvo. Eso quiere decir que los jueces mayormente son de más grande experiencia, ¿okay? Son viejos, ¿okay? También eso se trata de los mediadores, ¿okay? Si tú vas a mediación en un litigio civil, ¿okay? Un caso que está en litigio aquí en California, es bastante raro que encuentres un mediador de menos de 50 años de edad, ¿okay? No es obligatorio, como ya yo había comentado, no es obligatorio que sean abogados o ex abogados, pero mayormente lo son. Y es un buen ventaja que sean abogados, porque luego van a entender los asuntos mucho mejor, van a poder evaluar más los puntos débiles de cada lado y todo eso para poder manejar hacia una resolución. Ok,
De acuerdo. Sí. Entonces, ya yo quiero entrar un poco en materia en cuanto a tu experiencia personal en Ok. mediación. Tú nos habías dicho que ya has participado entre 20 a 30 procesos de Más o mediación. menos, sí. Eh, ¿Qué parte tú representabas? ¿La parte demandante o una parte demandada? En la gran mayoría de las mediaciones en que yo he participado, yo fui del lado de defensor, ¿ok? Porque yo trabajé 3 años para un bufete que tenía solamente un cliente que fue una compañía de asegurancia, ¿ok? Así que sí, la gran mayoría de mi experiencia ha sido del lado defensor. Ok, una compañía de seguro. Sí, 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 exactamente. ok. Sí. Y entonces, bueno, llévanos paso por paso de un proceso ordinario en mediación. Tú representando la parte Sí. demandada, la parte a la defensa. Sí, en primer lugar, déjame decir que participar en mediación en California, por lo menos en mi experiencia, es algo que es divertido, realmente es divertido, ¿ok? Porque tienen elementos de una manera de un juicio, pero no es nada formal, ni tienen ni un porcentaje de trabajo necesario para eso, pero tiene elementos de eso. Tiene elementos de negociación, tiene elementos de estrategia, elementos de juego psicológico, ¿okay? Con el otro lado y el abogado, o los abogados de otro lado. Así que es realmente algo que es divertido, ¿ok? Siempre me ha gustado ir a mediación, siempre he pensado antes, lo más probable esto va a ser un día, sí, un día divertido. Um, Normalmente lo que pasa es que en los Estados Unidos empezamos, okay, no solamente en California, pero en todos los estados, empezamos el litigio por la demanda. Okay. Y Sí. mediación mayormente no es algo que viene al principio del litigio, es algo que viene al menos al medio punto o tarde, okay, más Ok, cerca de llegar a un juicio. Sí. entiendo. Entonces, la mediación casi siempre ocurre en el trayecto del tiempo que ya se interpuso la demanda, pero todavía no ha llegado a juicio. No, en California por lo menos, ¿okay? Ujú. Y en muchos otros estados, al momento que hacen la demanda, hay un juez, ¿okay? Ok. Tenemos un juez. Eso no quiere decir que necesariamente que hemos tenido o que vamos a tener todavía una audiencia, ¿ok? Ah, entiendo perfectamente. Sí, pero lo que pasa es que hacemos la demanda, luego entramos en el periodo de discovery, ¿okay? Que es algo muy de aquí, de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Es el intercambio de información de los lados y es bastante intrusivo, ¿ok? Realmente se puede pedir y tener derecho de tener cualquier documento o documentos de otro lado que tiene algún tipo de relevancia al caso, ¿ok? ujú, Mayormente después del periodo de hacer esos intercambios de información que se llama discovery, ¿ok? En los Estados Unidos, ¿ok? Luego, mayormente entra al periodo de intentar negociar, ¿ok? Y no vamos necesariamente directamente a mediación porque es costoso también la mediación. Es más el proceso informal. Yo llamo a ti, por claro, ejemplo, si tú eres el abogado de otro partido, sí, hablando del caso y si hay una buena relación, quizás bromeando y hablando así. claro. Y Pero después de disculpa que eso, te interrumpa. perdón, Siempre y cuando eso pasa, siempre y cuando las partes ya tienen más o menos una idea de la prueba, de toda la documentación exactamente, que va a utilizar la exactamente, contraparte como soporte a exactamente. sus argumentos. Entonces, Exactamente, y eso es bastante importante, esa parte, porque si no, si los dos lados tienen una idea completamente diferente de cómo es el caso y el valor del caso, no hay ninguna posibilidad, no hay ni modo de llegar a un acuerdo. Sí. claro, 100%. Sí, ok. Exactamente. Y justamente quiero hacer un punto relacionado a eso. Justamente eso es la justificación en los Estados Unidos para el proceso de discovery. ¿Okay? Es para que todos los lados
sepan, ¿ok? Realmente estamos hablando de un caso muy básico de 2 lados, pero en realidad pueden ser muchos más de 2 lados, ¿ok? Es para que todo el mundo sepan las pruebas que todo el mundo tiene, ¿ok? Para incentivizarlos a llegar a un acuerdo, ¿ok? Ok, sí. Entonces, después de ese periodo de negociación informal, ¿ok? Pues puede ser una propuesta de mediación. La propuesta puede venir de cualquier lado, ¿ok? Mayormente el costumbre, ¿ok? En, bueno, en el rama de lesiones corporal, personal injury, el costumbre es que los partidos comparten el costo de mediación, ¿ok? Mayormente el costo de mediación es el costo del mediador, ¿ok? Y son costosos, ¿ok? Un mediador que no sea demasiado costoso, um, cobraría $400 por la hora. ¿Okay? Eso es algo bajo precio, ¿okay? Como mediador. ¿Okay? Y en casos grandes o muy complicados, a veces pueden ser 2 mediadores o 3 mediadores. ¿Okay? Mayormente los lados comparten el costo, ¿ok? Entonces hay una propuesta y la manera de elegir el mediador es un poco interesante, ¿ok? Lo que se hace es que los lados mandan listas de mediadores, ¿ok? Por ejemplo, 10 mediadores con quien están cómodos. Eso no quiere decir que ese mediador es de su lado, pero que piensan que el mediador tiene una imparcialidad. ¿Okay? Sí. Que es justo, ¿okay? Y el primer paso es mandar los listos, por ejemplo, 10 de cualquier lado, a ver si hay uno en común, ¿okay? ¿Sí? Y si hay uno en común o más de uno en común, bueno, entonces es fácil elegir el mediador, ¿okay? A veces eso no pasa y a veces hay negociación, ¿okay? Bastante largo sobre quién va a ser el mediador, ¿okay? Porque realmente, no todas las veces, pero en muchas veces, diría la mayoría, ¿okay? Hay una expectativa que van a tener buenas posibilidades de resolver el asunto en la mediación, ¿okay? De ambos lados. Y en mi experiencia, la mayoría de mis casos que han tenido mediación se resuelvan en la mediación. Ok, bueno. Entonces, ya iniciado el proceso de mediación, ya está el mediador. ¿Qué pasa? El mediador llama a las partes y pide una reunión. Y a esa Sí, reunión van las partes y sus abogados, o van las partes sin sus abogados. ¿Cómo funciona? okay. ¿Y cuánto tiempo, en promedio, de tu experiencia, cuánto tiempo tarda una mediación más o menos exitosa? Y Okay. también la que no ha sido exitosa, si puede comentar, me dice cuánto tiempo duraron y por qué no se pudo lograr un acuerdo. Ok, muchas preguntas. Sí. Ok. Mayormente el costumbre es que alguien del centro de mediación llama a los abogados de ambos partidos o de los partidos y no el mediador su mismo para mantener esa imparcialidad, porque cada vez que hay una comunicación privada entre mediador y un partido, okay, hay posibilidades de que algo raro pase o algo que no sea exactamente justo. Así que más es una secretaria o alguien de ese lado que llaman o mandan correo electrónico a ambos lados para proponer la fecha. Okay. Ok. Um, no hay, eso estoy hablando del costumbre, pero no es el caso que hay necesariamente Claro, reglas, porque no hay fijados. reglas, no hay reglas. Es Exactamente. muy Exact, flexible, muy informal. exactamente. Todo depende del caso y de la Exactamente. necesidad y el interés de las Exactamente. partes. Exactamente. Entonces, invitan, los abogados de los partidos y los partidos también, al centro, a la oficina de mediación, Y si cuando tú vas a estos centros de mediación son muy, muy impresionantes, son demasiado cómodos con cualquier tipo de comida, de bebida, de lo que sea, porque el centro de mediación es un negocio, ¿verdad? Claro. Quieren que los abogados sean cómodos,
que se divierten, que tengan buena comida, okay, que quisieran volver con otros casos. No, y también me imagino que los usuarios, tanto la parte demandante como demandada, saquen una buena experiencia del proceso para que en el caso de que tengan otra situación donde podrían optar para utilizar mediación, se sientan más cómodos y más seguros. Así es, exactamente. Entonces, hay posibilidad de dar antes del día de mediación, okay, un brief, okay. ¿Cómo se dice brief en español? Un resumen. ¿Cómo? Un resumen. Resumen, exactamente, un resumen. Okay, un resumen. Cuando tú das tu resumen al mediador, puedes marcar que es confidencial, okay, que quiere decir que es solamente para los ojos del mediador, o puedes hacerlo libre para dar al mediador como útil, para utilizar con el otro lado, okay, si piensas que tienes muy buenos puntos en tu resumen, okay. Llega el día de la mediación. Ya me has preguntado cuál es la duración entre medio de las mediaciones. Mayormente, okay, son un mediodía o un día completo, okay. Pero en casos complicados, claro que pueden ser mediaciones de 2 días, 3 días, aún más, okay. Pero mayormente mediodía o un día completo, okay. ¿Qué quiere decir 4 horas o 8 horas? Okay. Una cosa que es bastante importante, okay, es que haya confianza entre el mediador y no solamente los abogados de ambos partidos o de todos los partidos, pero también con los partidos, los clientes, okay. Así que yo recuerdo en la primera mediación que yo participé, okay, llegó el mediador y habló de cosas que no tenían nada que ver, okay, solamente del clima, okay, de deportes, okay, de lo que hicimos el fin de semana pasado y cosas así. Y pasó una hora hablando de nada, okay, relacionado al caso, okay, y me asusté de un lado y fui sorprendido, pero con más experiencia entendí por qué es así y debe ser así, okay. Normalmente lo que pasa es que vienen, okay, hablan, okay, quizás en una hora, quizás una frase, quizás nada relacionado al caso. Okay. Luego, okay, el partido y abogados están en un cuarto y el otro lado, el partido y abogado en otro cuarto. Okay. Separados. ¿Se separan? Ellos se separan. Se separan. Okay. Normalmente, como dije, no es fiable. Si quieres, sí, puedes tenerlo en un cuarto, pero ese es el costumbre. Okay. Luego el mediador sale de tu cuarto para hablar y hacer lo mismo, okay, con el otro lado, okay, crear confianza, okay. Luego, poco a poco, el mediador empieza a hablar del caso, okay. Por ejemplo, el mediador regresa, se siente y dice, okay, bueno, dime, Andrés, ¿de qué se trata este caso? ¿De qué estamos hablando? Así, tal informal, okay. Y de así empezamos informal y más detallado, okay, sobre los puntos del caso, okay. Y del lado del visto del mediador está intentando, okay, probar y descubrir los puntos débiles y fuertes de ambos lados. Okay. No, y también si cada parte tiene, o sea, si es la misma narrativa de cada parte, porque Exactamente. se da mucho que un problema puede tener diferentes ópticas que realmente no ayudan en nada a una resolución o posible acuerdo de un conflicto. Así es, exactamente. Y eso es parte de lo que tú dijiste sobre el intercambio de prueba, ¿okay? Si vas a tener una versión de los eventos, de lo que pasó, tienes que tener tu prueba para probarlo en juicio, si llega a eso, ¿okay? Entonces... Una pregunta, ¿el mediador tiene acceso a toda esa prueba o no? Esto depende, ¿okay? Okay. Algunos abogados tienen estrategia de evitar de dar todas las pruebas que se pueden en mediación, ¿okay? Algunos tienen otra estrategia, es dar todo, ¿okay? Para obligar al otro lado a ver todo lo que tenemos,
¿ok? Realmente eso es parte de la estrategia, ¿ok? Ok. Pero no es por derecho ni nada de eso que el mediador tiene el derecho de ver todo. Entiendo. Así es. Luego, poco a poco el mediador comienza a hablar sobre los puntos, los detalles más detallados, ¿okay? Del caso, ¿okay? Como comenté, para ver cuáles son las posiciones de los partidos y por qué, ¿okay? Qué tan fuertes son sus posiciones, ¿okay? Y realmente los mediadores que son buenos mediadores, ¿okay? Que son exitosos, son expertos en psicológico de seres humanos, ¿okay? Y realmente eso se siente cuando estás hablando con ellos, ¿okay? Se siente un poder realmente que son muy, sí, talentoso, ¿okay? En eso, ¿okay? Porque realmente los egos también hacen parte, ¿okay? Igualmente grande que los hechos del caso. O sea, las personalidades, ¿okay? De abogado, también de partido. Sí. No, me imagino que la experiencia que tienen es bastante también. Entonces, su- Bastante. supongo que en el tiempo que ellos están, o sea, con la experiencia, ellos ven patrones Ujú, en la ujú. forma de cómo se manejan los argumentos y las pretensiones jurídicas de la parte. Exactamente, exacto. Ya imagínate, todo el día por día, por años o décadas a veces, ¿ok? Mm. Así que exactamente es así, es como dijiste, ¿ok? Luego, lo que, ok, perdón, después, ok, de hablar de los detalles del caso, ok, empiezan a hablar de números, ok. No es siempre que el asunto, ok, o el conflicto es sobre números, sobre dinero, pero la gran mayoría de las veces sí, ok. Sí, Y mayormente el demandante viene con un número, por ejemplo, digamos, por ejemplo, $100,000, ¿ok? Y el defensor tiene un número o nada, dice, no, no voy a pagar nada o voy a pagar $500, algo así, sí. ¿ok? Así que a veces la mediación comienza con los partidos en lados completamente diferentes, hablando de los números, ¿ok? Diferente expectativa monetaria. Bueno, por lo menos lo que expresan. ¿Quién Ujú, sabe exactamente lo que están claro, pensando? ¿Ok? porque puede ser parte de su estrategia. Exactamente, así es. Y también recordé que en mis primeros unos mediaciones, yo pensé al principio, no hay ni modo que lleguemos a un acuerdo, que ya la mitad o la mayoría del tiempo ya se ha pasado y no estamos ni cerca ni nada. Pero es algo raro, no siempre, pero la mayoría de las veces, si hay un mediador bueno, llega como mágica, ¿ok? A esos últimos momentos, ¿ok? A un acuerdo, ¿ok? Y de hecho quisiera hablar, bueno, ¿tienes pregunta? No, 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 por favor, sí. Ok, quisiera hablar de una estrategia, un útil que tiene el mediador que me parece interesante, que es algo que se llama crochetes. Y creo que nosotros hablamos de esto en el año pasado y quizás 2 años pasados a tu clase. Okay. Sí. Es un útil, okay, que usa el mediador para hacer los partidos acercarse con los números. Okay. Así que Ujú. imagínate en ese mismo ejemplo, el demandante dice $100,000, defensor dice $500. ¿Okay? Entonces, el mediador puede proponer crochetes, puede decir a un lado, ok, mira, Andrés, ok, yo voy a decir a otro lado, ok, imagínate que Andrés, tú eres el defensor, ok, yo quiero como un vaso de ti, $3,000, ¿ok? Como el crocheto bajo, ¿ok? Y si tú me dices que sí, a 3,000, voy a otro lado, ¿ok? Y como crochete alto, ¿ok? Voy a pedir eh, $70,000, por ejemplo, ¿ok? Y si tengo acuerdo de ambos lados, ya hemos llegado a 3,000 y 70,000, ¿ok? En lugar de $500 y $100,000. Y Sí. realmente esto funciona, es muy interesante, hasta es divertido verlo, ¿ok? En proceso. Y así en varias bueno, estajes, ¿ok? Se puede llegar más cerca, por ejemplo, ahora 10,000, ahora 25,000
y así hasta llegar a un acuerdo. Es Sí, un bien, útil sí, que usan. sí, lo veo muy útil como una técnica para acercar a las partes Así es. a un mismo centro monetario. Exactamente, así es. Eh, Y solamente quiero aclarar algo. No es algo, yo lo presenté como si fuera em, fuera del contexto de los hechos del caso, pero realmente en proceso, cuando estamos negociando sobre los crochetes, estamos hablando de los hechos del caso. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo decir, no voy a ir a 3,000, voy a ir a 2,000 porque él tiene ese débil con ese testigo y eso y así. Sí. Sí, entiendo. Mira, y Parvis, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Sé que el Fue un- tiempo se nos está fue- acabando. sí. Última pregunta. Luego de una mediación exitosa, ¿qué pasa después? Ok. ¿Cómo se llega a un acuerdo? Normalmente, ¿cómo sucede eso? Ok, exacto. Bueno, voy a empezar con el otro caso, okay, porque es más Ok. fácil. Si no llegan al acuerdo, el caso sigue avanzando hacia juicio jurado o juicio de juez, dependiendo Ok. del caso. Okay. Si llegamos al acuerdo en la mediación, nosotros escribimos un contrato. Okay. Y este punto después es bastante importante. La Corte mantiene jurisdicción sobre el caso hasta que ese contrato sea realizado, el pago sea realizado. ¿Okay? Hasta la Eso es ejecución del acuerdo transaccional. exactamente, eso es bastante importante, sí, porque si no, después terminarías con un contrato y quizás tener que demandar otra vez para hacer al otro lado, ejecutar el contrato. Así que Sí, es ejecutar el contrato. exactamente. Entonces, lo que pasa es mayormente, eso se puede negociar también, pero mayormente 30 días. 30 días para pagarlo, ¿ok? Después del que un lado paga, ¿ok? O hace cumple sus obligaciones en Sí. el acuerdo, después el lado de demandante, ¿ok? Hace una petición de dismissal, ¿ok? Que la corte se quita del caso como un caso resuelto. Ujú. Ok. Así es. Sí, yo creo que cubrimos en poco tiempo, cubrimos muy bien lo que es Muy impresiones bien. generales de lo que es la mediación en el estado de California, en Estados Unidos. Parvis, nuevamente te agradezco por tu tiempo. Yo sé, Fue estoy un seguro gusto. que los estudiantes van a disfrutar mucho de tu intervención. Si Gracias. mis estudiantes tienen preguntas o para seguirte en las redes y eso, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, tengo canal de YouTube, tengo mi página de negocio de Facebook, tengo correo electrónico también. Puedes poner toda esa información o en el video o pasarlo a tus alumnos. Sí, fue un gusto. Me encanta hablar de esto y hablar contigo y con tus alumnos. Así que de cualquier manera que quieren, me pueden contactar. De acuerdo. Bueno, profesor, Parvis Malacuti, nuevamente gracias y nos vemos a la próxima. Gracias y cuídate mucho en cuarentena. Y tú también. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao.